Bienvenidos a Crónicas Espirituales. En este primer episodio veremos el uso del tiempo según la Biblia. Desde la Iglesia Central de Cañete les habla Bastián Seguel. Y desde la Iglesia de los Álamos, Patricio Jara. En este primer episodio vamos a hablar sobre lo que es el tiempo, pero según la Biblia, cómo utilizar el tiempo. No sé si alguna vez habéis tenido como problema con el tiempo, yo creo que sí, ¿o no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Aunque suene... Sí, lamentablemente sí. Es algo que cuesta optimizar. Sí. Respecto al tiempo. Pero, por ejemplo, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo definirías tú el tiempo? Yo te quiero dejar esa pregunta para el final. Yo te la voy a hacer Ya, a ti, dale. porque quiero contarte un poquito cómo ha sido el tiempo, cómo han descrito el tiempo en la historia de los filósofos. Me gustaría empezar con Platón, ya que es como el primero más importante que nosotros tenemos en Oye, ¿qué es mente. un filósofo? Y un filósofo es un amante de la Ah, sabiduría. mira. ¿Ya? Filo es amante y sofo es sabiduría, ¿ya? Por eso es un amante de de la sabiduría. Y bueno, uno de estos amantes de la filosofía o del conocimiento era precisamente Platón. Y él decía, antes de que se originara el mundo, no existían los días, las noches, los meses ni los años. Por ello, planeó su generación al mismo tiempo que la composición de aquel. Aquí Platón está hablando acerca de Dios, ¿ya? Él está diciendo que Dios planeó la generación del tiempo. En un momento él dice que no existía, porque no existían los días, las noches, los meses ni los años, que es con lo que en general nosotros mente contamos los años, ¿cierto? O el tiempo. Y dice, estas son todas partes del tiempo, y el era y el será son formas derivadas del tiempo que de manera incorrecta aplicamos irreflexivamente a lo eterno, ¿ya? Entonces él empieza aquí a diferenciar entre el tiempo y lo que es eterno, ¿ya? Lo diferencia las dos cosas. Esto impresionó mucho a su discípulo que fue Aristóteles, ¿ya? Que vivió unos poquitos años después. Aristóteles de todo esto fue maestro de Alejandro Magno, ¿ya? Para que veamos que el mundo griego estaba muy conectado en ese tiempo. Y a mí algo que me gusta de Aristóteles es que él trasciende en el tiempo, porque él dice, además si hubiese muchos mundos, el movimiento de cualquiera de ellos sería igualmente en el tiempo, y habría entonces múltiples tiempos que serían simultáneos. O sea que Suena enredado. como que cada uno tiene su tiempo. Sí. Exacto. Y eso es algo que la ciencia moderna recién lo viene a descubrir, pero fíjate que Aristóteles vivió hace 2300 años y él ya hablaba de un tiempo relativo. A mí siempre me ha impactado esto de los griegos, que ellos trascendían en el tiempo. Platón también habló de un mundo matemático, ¿ya? Un mundo donde el universo se rige por reglas matemáticas. Y eso también son cosas que recién la ciencia está descubriendo. Y aquí esto me impresiona mucho de Aristóteles, que él vivió como en otra época, ¿ya? Y, y bueno, ya después nos podemos pegar el salto a Agustín de Hipona. ¿Ya? Agustín de Hipona era un filósofo neoplatónico. ¿Qué significa eso? Él seguía ¿Que seguía Platón que o no? seguía a Platón, sí, pero era neo. Era como el de Matrix. Yo pensé lo mismo. Creo que significa neo. No, no, Ah, ya. Ah, ya. nuevo platónico. Es que como pasaron los griegos, después vinieron los romanos y los romanos le agregaron cosas a su filosofía, ¿ya? Reemplazaron. Me voy a meter en otro tema. Mejor sigamos con Agustín de Bueno, Hipona. es pensar en cómo Eh, conquistaban los romanos en su tiempo, pues ellos aceptaban tu religión, pero teníais que, como que le agregaban a las de ellos. Entonces, sí, po, como que, exacto. Lo mismo sí, pues, o hicieron con sea, la aceptaron filosofía. la filosofía de Platón en su tiempo, pero la cambiaron. Exacto. Le agregaron otros términos. Ahora ya no hablaban del demiurgo, hablaban del uno. ¿Ya? Alguien que haya visto Doctor Strange
va a recordar el uno, que es muy, muy neoplatónico, es muy de la filosofía neoplatónica. El uno, el que está por encima de todo, que uno no lo puede describir, no es ni bueno ni malo porque nuestros conceptos de bondad y de mal son errados. Bueno, esa era filosofía neoplatónica. Y Agustín se agrega a él, pero ahora desde el catolicismo, desde el cristianismo. Y él dice bastantes cosas interesantes. Dice, eh, voy a leerte aquí. Él dice, ¿qué es entonces el tiempo? ¿Quién podrá explicarlo concisa y fácilmente? ¿Quién podrá comprenderlo, al menos con el pensamiento, para formular una explicación al respecto? Y sin embargo, ¿qué otra cosa recordamos al hablar más cercana y conocida que el tiempo? Y después dice, ¿qué es entonces el tiempo? Si nadie me plantea la cuestión, lo sé. O sea, yo sé explicarlo cuando nadie me lo plantea, pero si me lo preguntan, yo no sé qué decir. Él dice. Y dice, después agrega, eh, si quiere explicarlo a quien lo plantea, o sea, no, dice, no obstante, digo sinceramente que sé que, si nada transcurriese, no habría pasado tiempo, ya que si nada sobreviniese, no habría también tiempo futuro, y si nada existiese, no habría tiempo presente. ¿Ya? Entonces, al igual que Platón, él está diciendo que el tiempo existe porque existe la materia. Antes de la materia, entonces no existía el tiempo. ¿Y qué existía antes del tiempo? La eternidad. Y con ella Dios. O ¿Ya? sea, podemos, Eh, como que todo apunta de que no, nosotros de manera normal no podemos definir el tiempo de una manera fácil. De que es algo que es como que exacto. se sobrepasa nuestra comprensión. Es muy difícil definir el tiempo. Yo no puedo. Por eso después te voy a plantear la pregunta. Y finalmente, Tomás de Aquino es el último que voy a mencionar porque es el último gran pensador cristiano del siglo XII. Y él es de la escuela aristotélica, ¿ya? Es neo-aristotélico. No. Él sigue la escuela de Aristóteles. Dice, es evidente que el tiempo y la eternidad no son lo mismo. El fundamento de su diversidad consiste que para algunos que la eternidad no tiene principio ni fin, mientras que el tiempo sí tiene un principio y tiene un fin. ¿Ya? Entonces para Aquino también sigue la misma línea de los griegos. Para él tiene un principio y un fin el tiempo, en cambio la eternidad no. Entonces el tiempo es un lapsus dentro de la eternidad. Pero la eternidad no puede ser contada porque la eternidad para ellos es siempre presente. ¿Ya? ¿Y por qué? Él decía, por ejemplo, Agustín decía, yo no sé lo que ocurrió en el pasado, pero me puedo hacer ideas, pero esas ideas siguen en el presente. Por lo tanto, el único tiempo que existe es el presente. Y yo puedo hacerme ideas del futuro, pero el futuro no ha ocurrido, pero están en Pero mi cuando mente. ocurran Por van lo a ser tanto, el el futuro también presente es presente. también. Exacto, Mm. ¿viste? Entonces ellos dice, Agustín dice, el único tiempo que existe es el tiempo presente, no hay otro. Y ese va ligado a la eternidad. Mm. Eh, y bueno, yo creo que eso es como para resumir un poquito qué es lo que los filósofos han podido decir acerca del tiempo. Y yo en la mañana le pregunté a mi papá, oye papá, ¿qué es el tiempo para ti? Siempre sale con una buena. Y me dijo, el tiempo es la oportunidad de conocer la eternidad. Ah, Ay, me mató. anótala. Me dejó... Sí, no, yo la anoté al Es tiro. es como para Dije, dedicarla a la idónea. sí, sí, está precisa. Ahí en Ahí un poema ahí de es que la amor. escuche, la transforma un Eh, poco ahí y se la da. sí, se lleva el copyright. No le vamos a cobrar. No, pero me gustó mucho. El tiempo es una oportunidad para conocer la eternidad. Y eso yo lo quiero ligar con un versículo de Eclesiastés que no sé si lo alcanza a buscar. Mira, aquí lo encontré. Dice, está en Eclesiastés 3:11 y dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, Dios puso eternidad en el corazón de todos nosotros y como dice mi papá, el tiempo, este que vivimos dentro de la materia, es una oportunidad de Dios para que nosotros gocemos la eternidad, para que nosotros sintamos en el deseo, en el corazón, de gustar la eternidad, para que nosotros queramos trascender en el tiempo. ¿Y cómo?
bueno, siguiendo la palabra de Dios. Eh, pero ahora yo te quería preguntar qué es el tiempo para ti, Mm, porque tú también nos tienes algo que decir acerca del bueno, tiempo. dentro del tiempo, para mí puede ser diferente, ¿no es cierto? Lo que nosotros vimos igual con la idea de Sí. los filósofos, dentro, aparte de que la comprensión humana del tiempo no se puede llegar a una comprensión como a una definición sin la ayuda de Dios. Pero lo que nos dimos Mm, cuenta también es que cada comprensión era diferente según de quién estábamos hablando, ¿no es cierto? sí, Entonces, el tiempo en realidad es relativo. No citando a Einstein porque eso ya es un tema científico que no nos compete. y Sí, muy complejo. pero más que nada viéndolo de que el tiempo sí es relativo en el minuto de que nosotros no tenemos el mismo tiempo. Por ejemplo, un año perdido de estudios para un estudiante es pero mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero Sí, un año para una persona que ya tiene como 50 años, tiene una vida realizada, está pensando en, no sé, qué hacer el último año de su vida, un año no fue nada, fue como un un suspiro. suspiro, como una línea en una conversación. Es muy diferente. Mm, Incluso a veces un minuto puede ser un periodo de tiempo muy importante para alguien que quiere tomar un viaje. Llegó un minuto tarde y perdió un avión, sí, perdió un vuelo o un bus, ¿no es cierto? O un segundo puede ser muy importante para alguien que no sufrió un accidente. Entonces, a veces pensar en el tiempo cierto. nos hace pensar de que quizás el tiempo puede ser valioso, pero depende de cada uno. Por ejemplo, a veces hay algunos que no toman en cuenta el tiempo que uno puede tomar con el Señor en las mañanas. A veces uno dice, no, no tuve tiempo, pero a veces el tiempo, uno se puede hacer el tiempo. Unos pequeños minutos, unos pequeños Mm, segundos para leer en la Biblia, ¿no es cierto? Para tener tu estudio personal. Pero hay otras personas que ven el tiempo de una manera diferente, incluso tienen al Señor todo el día con él. Ven al Señor todo el día. Entonces el tiempo depende a veces más de la persona. ¿Cómo usas el mm, tiempo? ¿Cómo lo es ves? cierto eso. ¿No es cierto? Entonces igual dentro Sí, de estas cosas que empezamos a buscar sobre el tiempo, este punto me salió como muy interesante, porque a veces uno dice, el tiempo que estoy ocupando o el tiempo que quiero destinar para tal cosa, a veces se habla como una cantidad X de tiempo que está como predefinida por alguien más. O sea, como el tiempo que me queda mm, después del trabajo, el tiempo que tengo para hacer esto. sí, Pero en realidad uno tiene que mirarlo al revés, es el tiempo que yo destino o yo transformo en importante. Entonces es muy mm, diferente porque el tiempo en meses, por ejemplo, para una mujer que está embarazada es distinto para uno que está estudiando. Por ejemplo, un mes significa un mes puedo aprobar o reprobar un examen. Pero un mes antes que nazca un bebé cambia completamente. sí, pues es muy distinto. Yo, sabes que hablando de ese tema de la relatividad del tiempo, yo quise buscar en la Biblia si es que eso estaba. Porque yo siempre veo que lo que la ciencia comprueba con el tiempo, Dale. la Biblia ya lo De había hace mucho dicho. tiempo. Y sí, hace mucho tiempo. Mira, aquí te voy a dar un ejemplo. Hace 3000 años, Salmos. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como un día de ayer que pasó y como unas vigilias de la noche. O sea, para Dios el tiempo siempre ha sido relativo. Él lo mueve a su antojo. Y después segunda de Pedro 3:8 dice, más, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahí ya nos da O nociones de que el sea, tiempo es diferente. Sí. sí, es impresionante, y esto hace 2000 y 3000 años. Igual hay un punto que me llamó la atención cuando estaba buscando sobre el tiempo, que quizá aquí me voy a salir del tema, pero igual me llamó la atención. ¿Por qué al clima le dicen tiempo? ¿Por qué cuando Bueno, mi mamá me dice, oye, ¿cómo va a llover mañana? Y me pregunta, ¿cómo va a estar el tiempo mañana? Y no me dice cómo va a estar el clima. bueno, yo te digo que yo no sé la respuesta. A mí me surgió esta duda al tiro, incluso la busqué. No, no hice una investigación del otro mundo, pero según lo que dice Wikipedia, a menudo existe confusión entre tiempo y clima.
El tiempo atmosférico o tiempo es el estado de la atmósfera en un sitio particular durante un corto periodo, mientras que el clima se refiere al patrón atmosférico de un sitio durante un periodo largo. O sea, está bien dicho en sí cuando dicen cómo va a estar el tiempo mañana porque se refieren al día de mañana. Mañana, durante tal hora, ¿cómo va a Exacto. estar el tiempo? Es un tiempo atmosférico. Oye, esa es una respuesta, una pregunta y un interrogante que yo creo que muchos tenían. Yo la tuve toda la vida y jamás me dediqué a buscar la Es que respuesta. es algo tan, Y ahora es quedó que es algo clarito. simple, pero igual es que es como, no es como tan, o sea, puedes irte a dormir sin saber esto. Así de Sí, simple. sí, Y por ejemplo, cuando se refiere a clima, se refiere, por ejemplo, a cómo es, por dar un ejemplo, cómo es la octava región de Chile durante mayo. Ahí es claro. diferente. ¿Cuántos milímetros de agua caen Exactamente. generalmente? Entonces, ahí ya tenemos No, una pequeña ya, diferencia entre tiempo y clima, que a veces se confunden. O sea, está bien, pero ahora ya sabemos cuál es cosa. sí. Interesante, ¿no? Interesante. Muy buena respuesta a una Que, na- pregunta que que nadie nadie se se hace. hace. Pero si alguna vez te la hacen, No, es una pregunta que todos se hacen, pero que nadie se atreve a contestarla. nadie se da el cargo, El tiempo. el tiempo de buscarla. Sí. Bueno, continuando con Bueno, hablando del lo... tiempo. Ahora vamos a ver unos versículos, ¿no es cierto? Sí, porque, bueno, nuestro nombre lo dice. Vamos a hablar así con la Biblia, ¿cierto? Vamos a hablar sobre la Biblia y con la Biblia. Y yo creo que leamos un pasaje que se encuentra en Eclesiastés, para empezar. En este caso, En Eclesiastés capítulo para los 3. que están escuchando esto y, por ejemplo, tienen un tiempito, los invito a que vayan viendo junto con su Biblia lo que nosotros estamos viendo. Puedan ir pausando y escuchando y leyendo. Quizás tengan distintas versiones, pero eso es lo importante, pues, ir comparando versiones y para que toda la idea quede clara. En este capítulo nosotros, bueno, en lo general vamos a leer la Biblia. No vamos a dejar abierto a lo que dice la Biblia diciendo versículos al aire, ¿no es cierto? Exacto. Sí, tenemos que interpretar. Y hay que leer el texto en su contexto, ¿ya? Por eso este pasaje de Eclesiastés es muy importante. Yo no sé si tú has leído Eclesiastés así como detenidamente, Detenidamente no, pero sí he leído algunas cosas, pero no el libro completo así dedicarme a leer. pero te has dado cuenta cómo es su esencia, como que es un libro pesimista. Sí, tiene como una cosa que... Es un libro bastante pesimista, es como deprimente, hasta que uno lee el final. Y en este libro se encuentra este pasaje, en un libro medio pesimista. Uno lee primera, o sea, Eclesiastés capítulo 3 versículos del 1 al 10, ¿ya? Voy a empezar a leer. Ahí vamos a leer un par de versículos para ir comentándolo. Dice, para todo hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, ¿ya? Todo lo que se quiere debajo del cielo es una frase importante que el libro resalta constantemente, debajo del cielo. Aquí en esta tierra, todo tiene su tiempo, ¿ya? Él está definiendo un espacio. Y después él dice, en esta tierra hay tiempo para nacer, y tiempo para morir, tiempo para plantar, y tiempo para arrancar lo plantado, tiempo para matar, y tiempo para curar, tiempo para destruir, y tiempo para edificar, tiempo de llorar, y tiempo de reír, tiempo de endechar, y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, y tiempo de perder, tiempo de guardar, y tiempo de desechar, tiempo de romper, y tiempo de coser, tiempo de callar, y tiempo de hablar, tiempo de amar, y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Yo he visto que el trabajo que Dios ha dado a los hijos del hombre, para que el trabajo Dios se lo ha dado a los hijos de los hombres para que de él se ocupen. Todo lo hizo hermoso a su tiempo, y aún puso el mundo en su corazón, y de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Ya, yo quería que meditáramos
o que reflexionará un poco en este pasaje, que es bastante profundo. Pero hay que entenderlo desde el pensamiento hebreo, ¿ya? Para los hebreos, aquí por ejemplo Doukas nos dice un teólogo adventista, judío, de origen judío, él dice, a diferencia del pensamiento griego, que asociaba el tiempo con la muerte, el pensamiento hebreo lo asociaba con el tiempo de vida. ¿Ya? Es muy distinto, o sea, para el griego el tiempo llegaba hasta la muerte, pero para el judío el tiempo era más que eso, el tiempo comenzaba con la vida. No era tan pesimista, ¿ya? Dice aquí, el pensamiento hebreo está vinculado a tres, está vinculado con los eventos, hay tiempo para todo. Para Eclesiastés es dentro de la carne de nuestra existencia, y aquí sobre la tierra que recibimos el precioso don de Dios, el tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando uno se pregunta ¿qué don tengo? El primer don que El Dios nos tiempo. da en la vida es el tiempo. Igual uno no lo piensa así, Es ¿eh? el tiempo. Cuando uno piensa en los Sí. dones, hay gente que tiene facilidad para distintas cosas, predicar, dirigir, administrar, dones musicales también, como con instrumentos, pero uno no considera el don que uno tiene, que es el tiempo. Y yo creo que igual, mejor aún, aparte del don del tiempo, es que el Señor nos entrega la administración de ese tiempo. Nos dice, Exacto. nos entrega un tiempo para tal cosa. No es como que nos dice, este día tú harás esto, este día tú harás esto otro. No, Él nos entrega el tiempo a nosotros para que lo administremos. Ya nos dice en el cuarto mandamiento. Ahí dice que el sábado es el día en que tú vas a reposar. Pero Él también dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, es como que nos dice, el sábado es el día para que tú puedas descansar. Pero los otros 6 días es el tiempo que tú tienes para ti. Entonces a veces algunos dicen, no, el sábado que hay que descansar, que hay que dedicarle al Señor, pues como, no sé, es como cómo los vamos a desconectar de todo. Pero Como literalmente el si fuera Señor nos una entrega carga. los otros 6. Sí. No, y piensa que si el tiempo es nuestro primer don, eso nos puede llevar a tener más. Yo pensaba siempre en la parábola que contaba Jesús de los talentos. Él les escondió su primer don, el que le dio Dios. Y yo lo reflexiono ahora leyendo esto con el tiempo. Quizás ese don fue el tiempo. Todos tenemos tiempo, claro. Y él en vez de generar más dones con su tiempo, lo escondió. Se nos dedicó Y muchas veces nos nosotros dedicó el hacemos lo tiempo al mismo. Señor. Claro. Y a generar más para él, pues y no solamente con entregarle nuestro talento a Dios, no solamente lo ayudamos a él, sino que también nos ayudamos a nosotros mismos, porque nos hace mejores personas. Crecemos con el tiempo. Y claro, muchas veces lo malgastamos y lo enterramos. No en Entonces, todos. tenemos más versículos que ver, ¿no es cierto? Sí, exacto. Vamos a leer el Salmos 90, 12. ¿Ya? No sé si tú lo tienes Vamos a ahí. buscarlo. Salmo 92. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mira qué curioso, es justo lo que estábamos hablando recién de Eclesiastés. Aquí Moisés, quien escribe este pasaje, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos sabiduría al corazón. Es precisamente Sí. lo que estábamos hablando, de no esconder nuestro tiempo, de entregárselo a Dios para que Él pueda formar algo mejor en Más que nosotros. nada de una manera como invertir el tiempo. ¿Qué otro versículo? Tenemos otro versículo que se encuentra en Eclesiastés 12, capítulo 2. Volvemos Volvemos a Eclesiastés. a otro poético. Sí. En el último capítulo, versículo 1. Este si quieres lo leo yo. ¿Ya? Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Yo creo que todos los que puedan estar escuchando esto se van a acordar de cuando dejaron de ser felices.
Me refiero a que un día nosotros entramos a nuestra casa de jugar en la calle con nuestros amigos y fue el último día. Oh, qué triste ese Triste, momento. ¿ah? O el último de O el último de colegio, colegio. cuando ya uno se deja de ver con los Sí. amigos. Sí, Porque, bueno, después de decir eso, Salomón, o sea, sí, Salomón escribe una poesía ahí impactante que yo recomiendo que lo puedan leer todo el capítulo 12. Un poema a la juventud, donde él empieza con un lenguaje poético a describir las cosas que empiezan a pasar. Por ejemplo, la caída de las muelas, la salida de la primera oh, sí, ya cana, estoy lleno de canas. cuando la vista se empieza a nublar Sí, y el tiempo se el nos tiempo va se va. y lo desaprovechamos. Y qué mejor manera de aprovecharlo que Y lo con fome Dios. que uno lo aprecia cuando ya pasó. Sí. Porque Sí, no es como uno está feliz porque el Señor te dé trabajo, ¿no es cierto? Uno es feliz porque el Señor te bendice con un trabajo, pero igual uno se acuerda cuando era chico y no tenía tantas preocupaciones. Yo de manera sí. personal puedo contar que igual eh, era más feliz cuando no tenía que pagar cuentas. No pago grandes cantidades, pero igual a veces me agobia que estemos en el día 5 del mes y ya me esté llegando el mensaje de mi compañía que mañana vence mi cuota. ¡Ay, qué dolor! Antes era tan fácil. Sí. Sí. Bueno, relacionado a eso, mira lo que dice acá. Dice, el vaivén regular de más o de menos, de felicidad y de dolor, contiene una doble lección de vida. Por una parte, saber que después del gozo vendrá el dolor. Es un incentivo para aprovechar el momento presente de felicidad y gozarlo plenamente. O sea, nosotros tenemos estos momentos de felicidad y hay que aprovecharlos al máximo. Ya esos momentos esos del colegio, esos que nos juntamos con los amigos, de felicidad hay que aprovecharlos al máximo porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar felices. Pero tampoco se queda ahí, porque cuando estamos en momentos turbios, no va a faltar la hora en la cual podamos nosotros salir del dolor y volver a la Sí. felicidad. Lo lleva más como a Entonces, un modo diferente. No es como que cuando uno va creciendo uno sufre más. Sí, uno tiene más responsabilidades. Pero va al tiempo de que cuando uno es joven tiene más tiempo, literalmente. Y hay que aprovecharlo. ¿No es cierto? No hay que mm, agobiarnos cuando uno es sí, joven, agobiarse por las cosas del futuro. Porque en realidad uno ahí tiene que aprovechar el tiempo. Pero igual, a eso se refiere de que aprovechar el tiempo con el Señor. ¿No es cierto? No es que significa de que es joven, tiene que hacer lo que necesita hacer y se puede dar su lujo, puede hacer esto otro, no. Significa que uno tiene más tiempo para estar con el Señor, uno puede participar en más cosas. No sé si tú has participado de sí. algún Caleb, ¿no? No, Caleb, no creo que nunca he ¿No tienes la participado de un dicha de Caleb. haber participado en un Caleb? No, sabes que no. Yo, Es que allá en Santiago no se daba tanto. yo participé de varios Caleb, O yo quizá era más quizás autista. podría ser. Yo participé de varios Caleb Asocial. y la verdad cuando a mí me pasaba de que cuando volvía de los Caleb, yo creo que la mayoría sabe lo que es un Caleb, no sé si explicarlo, que es como un proyecto donde van jóvenes de la iglesia adventista a un lugar, a una iglesia que tal vez sea más pequeña, a un lugar donde no hay iglesia, a trabajar por una semana, haciendo escuelas bíblicas de vacaciones para los niños en vacaciones y o conferencias las tardes para los padres. Esa es como la estrategia. Y además ayuda comunitaria. Pero a mí me pasaba que cuando llegaba a clase y decía, ¿qué hiciste para las vacaciones? No, yo fui, no me acuerdo, fui a San Gregorio. ¿Y qué hiciste allá? No, estábamos durmiendo en un internado, los levantábamos a las 7 a orar, Mm. algunos nos tocaba cocinar, después hacíamos clases para los cabros chicos, hacíamos juegos para los niños también, después de la tarde hacíamos unas conferencias y después nos quedábamos preparando todo lo del otro día y nos acostábamos como a las 12 y el otro día los levantábamos a las 7. Y es como que me miraban así como, ¿y eso son tus vacaciones? Buenas ¿Esas fueron vacaciones. tus vacaciones? Claro que no estuve todas mis vacaciones en eso, pero es como que para mis compañeros que no tenían nada que ver con la iglesia adventista, ni siquiera sabían que existía, era como, ¿y qué mugre es eso? Entonces Mm, igual uno sí, tiene que invertir su tiempo. Yo acuerdo de esos años con cariño. amén. Sí. De hecho, ahora que dice eso, me resalta esta cita que tengo acá. Dice,
nosotros tenemos, claro, dos tiempos. Tenemos uno en que la pasamos bien y otro en que la pasamos mal. Y tú la pasabas bien ahí, pero claro, también ahora tienes otras Sí. responsabilidades, ¿cierto? Lo que acabas de decir, y eso ya quizás no es tan agradable. Pero dice aquí, creer que ambas clases de tiempo están en la mano de Dios, que todo lo hizo hermoso a su tiempo, nos ayudará a confiar en todo tiempo en Él. No tenemos que pensar que el tiempo bueno y que solamente el tiempo bueno proviene de Dios. Los tiempos malos también los permite Dios, y es para generar algo bueno de lo malo. Sí. Eh, por más que al principio nos cueste verlo, pero al final siempre sale algo bueno de todo ello. Eso es lo bonito de cómo Es- lo del tiempo relativo que habíamos hablado antes, que para ti el tiempo es diferente. Por ejemplo, cuando él te ve, él no te ve en lo que tú eres, sino en lo que te puedes convertir. Él sabe que más Sí. adelante vas a pasar tal cosas que después vas a ser así. Entonces, es maravilloso eso. Porque igual yo hablaba de que ahora cuando adulto es un poco más complicada las cosas, pero en un sentido más que nada de chiste. Porque Sí. a uno le gustaría estar en la casa acostado todo el día, pero uno haciendo eso no sería feliz. Mm. Claro, tiene otros beneficios el crecer Ujú. también. Pasamos con el ¿Sí? siguiente versículo. ¿Cuál viene ahora? Se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 29. ¿Ya? Aquí nuestros amigos pueden pausar Dice para así, buscarlo. Primera de Corintios, ¿cuánto? sí, capítulo 7, versículo 29. Estamos leyendo versículos relacionados con el Ya, tiempo aquí y cómo administrarlo. lo tengo. Léalo nomás, amigo. 7:29, ¿cierto? Sí. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. ¿Ya? ¿Ya? Ya, en la última parte habíamos dicho que le íbamos a omitir, pero se nos olvidó. Ahí le Ya, dejamos un regalo eh, a los casados. sí, no se vuelvan a casar. Quédense solos. No, ¿cómo No, hagan decís? lo que quieran. No es bueno que el hombre esté solo. No, pero no, me voy a quedar con la primera parte. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Y el tiempo es corto. Sí, No, a mí el tiempo se me hace nada. Yo creo que esto es lo principal que tenemos que tratar hoy. El tiempo es muy corto. El tiempo se pasa volando y a pesar de que este es el tiempo en el que más deberíamos tener espacios de tiempo, porque si tú te fijas, ahora las lavadoras lavan la ropa sola. exactamente. Antes había que estarla lavando a mano. Cuando uno quería calentar la comida, tenía que estar ahí encendiendo el fuego, haciendo el fuego o ir revolviendo la comida. Ahora uno lo mete en el Sí. microondas. O el horno eléctrico. Hay un montón de cosas. Ahora, por Claro, ejemplo, hay cosas tan simples eh, que es como el hervidor. Yo siempre me acuerdo antes la pava, como le decían a la tetera chica, que igual tenía su... porque tenía que estar pendiente de ir a apagarla. Ahora estas sí, cuestiones de po, ahora se apagan solas. es todo automático. Y fíjate que mientras más tiempo tenemos, más instrumentos tiene el enemigo para hacernos perder tiempo. Porque es nuestro primer don, el primer don que Dios nos da. Y Él lo que más quiere es quitarnos ese don, el tiempo. Y si tú te fijas, nos distraemos Sí. tanto con las redes Sobre todo con sociales, las redes con el sociales. internet. Y de hecho, Sí, todo tipo de red social te puede hacer perder el tiempo. Uno ya puede identificar en mm. estos tiempos TikTok, ya es como lo que se ve. Instagram, para nosotros, de esta generación de nosotros, Instagram. Nosotros tenemos 23 yo, años, yo las borré todas. Me queda solamente Facebook y por por obligación. obligación. Y Facebook era antes, pero uno puede Gracias. decir tal aplicaciones, así, pero toda red social es para perder tiempo. Yo lo digo porque a veces, Sí. yo lo confieso, puedo perder una hora mirando Pinterest. Para los que no conocen Pinterest, es como una red Ay, social pero en eso donde uno puede encontrar manualidades o ideas. A mí, es muy nerd. yo la recomiendo para buscar ideas. Pero igual es peligroso porque a veces yo me quedo Ay, buscando cosas de campamento, de cómo armar un refugio con toldo, o ideas simplemente. A veces esos típicos life hacks que tú decís, interesante, bacán, pero nunca lo voy a ocupar. Pero literalmente en una red social así,
donde solo hay ideas, consejos o incluso recetas, a veces pierdo horas. Sí, no, es impresionante. Y eso que esa es sanita. Se supone. Porque por último esa sola, sí, se supone. Pero por último esa solamente te quita Ujú. tiempo. Las otras ya ni siquiera solamente te quitan tiempo. Eh, Ahora sé que tú también tienes un versículo que quieres leer. Sí, quiero que ahora nos vayamos a Efesios. Efesios. Ahí estoy. Espérame un segundo. Efesios 5. Efesios 5, capítulo 15, versículo 15. Efesios ¿Sí? 5, 15. El 15 y el 16, ¿verdad? Ahí está un poquito. Dice, El 15 y el 16. mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí igual, refiriéndose un poco a lo anterior sobre los días que son malos, nosotros lo vemos en el tiempo de que es como el contexto de hoy, ¿no es cierto? Nosotros sabemos por obvias razones, por todo lo que está pasando en el mundo, de que el tiempo de hoy es peor que el de ayer. Puedes comparar el estilo de vida de una persona de hoy con hace 50 años, es diferente. Pero puede ser diferente en muchos aspectos. Tal vez no había tanta tecnología, había más enfermedades, habían otros tipos de opresiones. Pero siempre se piensa que Mm, el tiempo pasado era mejor. sí, Sí. Pero no estoy hablando de es cuando curioso nosotros eso. éramos niños, sino que cuando nuestros abuelos eran niños. Siempre se Mm, habla de que era mejor, que había más sí, es abundancia. que en cierta forma sí. Y la gente también tenía distintas formas de vivir. Sí, Ah, mi papá me contaba que antes él podía dejar una bicicleta en la calle y nadie se le iba a robar. exactamente. Ahora no solamente te van a robar la bicicleta, van a robar a ti también. Sí, Así que la gente ha cambiado. Nosotros hemos cambiado como sociedad y los tiempos se han puesto malos. sí. Entonces, dentro de esto, hablando igual del tema del tiempo relativo, dentro de lo que busqué, pillé igual un tema interesante. Por ejemplo, los tiempos muertos. Hay tiempo que uno pierde con cosas muy simples, ¿no es cierto? Por ejemplo, últimamente, ¿cuándo has perdido tiempo de una manera que no lo pudiste controlar, pero perdiste tiempo? Oh, yo creo Yo que sé que hace poco, hoy día yo sé que hace mismo, poco perdiste tiempo en un viaje. al viaje a Conce, sí, verdad. Gracias por recordármelo. No quería olvidarlo. Que sí, no, el taco fue Ujú. horrible. Mucha gente producto de la Sí, fiesta. nosotros podemos perder tiempo en nuestros días, de manera de que a veces podemos perder, hoy en día, sobre todo con lo que está pasando en el mundo con esta pandemia, podemos perder una hora de nuestro tiempo en una fila, ¿no es cierto? Podemos Sí, perder unas 2 horas de nuestro tiempo yendo a un lugar, ¿no es cierto? Y esos son tiempos que literalmente se pierden. Porque no es como que uno no los aproveche para hacer algunas cosas, sino que son tiempos que uno pierde por estar esperando cosas. Por lo que yo espero en llegar a alguna mm, parte, por lo que yo espero en que me traigan algo, lo que yo espero para poder entrar a un lugar. Entonces, a veces los tiempos hoy en día cada vez son así. Cada vez uno pierde más tiempo porque hay que esperar, que hay que hacer fila, que hay que hacer esto otro. Sobre todo ahora. A veces uno pierde hasta 15 minutos tratando de sacar un salvoconducto para ir a comprar. sí, no, es impresionante la cantidad de tiempo que uno está perdiendo Pero yo me quiero como en... distraer un poquito en lo que dice más adelante en el versículo 19. No sé si lo puedes leer. Del mismo capítulo. Ah, ya. Dice, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros A corazones. veces nosotros podíamos utilizar estos supuestos tiempos muertos en diferentes cosas. Podríamos, tal vez estamos en una fila, nosotros podríamos estar tarareando algún salmo o algún himno que a nosotros nos guste. Qué bonito. O podríamos estar Sí. escuchando el podcast Crónicas Espirituales. ¿Ven? Cierto. Hay publicidad. Publicidad. Hay diferentes maneras de cómo utilizar estos tiempos. Entonces igual hay que pensar en estos tiempos que uno pierde.
para de manera de poder utilizarlo en el Señor. Y como dice aquí, hablando salmos. Por ejemplo, uno podría estar en una fila y en vez de estar preocupado de tal cosa, uno podría darse el tiempo. Bueno, voy a estar aquí 15 minutos. Podría escuchar algún sermón en un podcast, escuchar algún himno que me guste, o simplemente tararearlo. O leer la Biblia. Sí, no, sabes que eso es una súper buena idea porque no siempre uno tiene ánimo de estar en una fila leyendo. Porque quizá uno podría aprovechar el tiempo así, ¿cierto? Leyendo la Biblia o cualquier otro libro, cualquier cosa que te deje algo para tu vida. Pero cantar es como que uno siempre va a querer cantar o siempre va a querer escuchar música y así uno ya no está perdiendo el tiempo, está teniendo una conexión con Dios, con el cielo y lo encuentro una muy buena forma de aprovechar el tiempo. Como dice ahí Pablo, me gusta mucho lo que dice ahí Pablo, redimiendo el tiempo en el versículo 16 del capítulo 5 de Sí. Efesios. Dentro de cómo utilizar el tiempo, nosotros tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Que es Cristo. Entonces, ¿cómo él utilizaba el tiempo? Yo creo que no lo perdía No, jamás. ni lo No. aprovechaba, porque a veces pasaba noches enteras orando. Decía, e incluso los discípulos no pudieron velar ni una hora, pero él pudo orar toda una noche. Sí, y desde Sí. tempranito se levantaba a aprovechar el día. Entonces, a veces hay que ver cómo él lo utilizaba. Así que quiero que vayamos al Evangelio de Juan. Vamos a Vamos a Juan. Juan. Juan capítulo 4. Para los que están con su Biblia en este momento o en su celular, yo creo que ya sabrán de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que dice el título de este capítulo? El mío no dice nada que ¿No? ver, pero yo sé de A qué es ver, el tema. dinos. Es que me dice retiro temporario de Judea. Ya, pero tú de qué historia crees Nada que que ver. se refiere. Bueno, es de La la mujer mujer samaritana, samaritana. ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos de qué se trata esta historia, y el que no la conozca, lo invito a leer esta bonita historia. ¿Ya? Lo invito. Pero quiero que nosotros lo adelantemos un poquito y vayamos al versículo 31 y 32. A ver si le puedo dar un poquito de lectura. 31 y 32. Dice, entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Y dice después, pero él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no ¿Ya? sabéis. Ahí el Señor le da una gran lección de que la comida que él tenía que comer era el predicar su palabra. Para los que ya leyeron esto, ya saben a qué se refería el Señor, de entregar el mensaje. Pero igual esto nos lleva a un contexto. Los discípulos estaban buscando comida. Aquí sale también de que él pasó por Samaria, porque le era necesario pasar por ahí, y él descansó. Entonces era la hora en que tenían que comer. Él simplemente estaba esperando la comida, ¿no es cierto? La Es como comida. cuando uno está haciendo la fila en el Subway, ¿ya? Él estaba esperando. Sí. Pero él aprovechó esa oportunidad para poder entregar el mensaje a una mujer. Y bueno, en ese tiempo era más marcado lo de las razas, como esta diferencia que había entre los judíos y los samaritanos. Pero hoy en día también ahí existen diferencias. Por ejemplo, cuando tú estás en una fila, es normal de que nadie se hable con nadie. Tú estás ahí. Y si alguien te quiere buscar conversa, es como, no Sí. sé, es raro. ¿No es cierto? Y mira qué curioso porque en esta historia, como tú bien dices, nadie quiere hablar con nadie, pero en esta historia es Jesús quien se le acerca a la mujer. En el versículo 7 lo dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Exactamente. Él la buscó a Sí, ella, no sí. ella a él. Entonces, nosotros igual podemos aprovechar estos tiempos muertos para conversar. Tal vez no tengamos la elocuencia del Señor, ¿no es cierto? Pero nosotros de alguna manera podemos influir. Incluso para los que toman locomoción colectiva, el hecho de ir en el colectivo y en vez de estar con nuestro audífono, nosotros ya hablamos el tiempo de utilizar el tiempo para el Señor, ¿ya? Nosotros nos estamos refiriendo a lo que era el hecho de cuando no tienes con quién conversar. Miremoslo así, por el punto anterior. Pero por ejemplo, si estás en un lugar donde tú ya puedes conversar con alguien
Incluso el desearle un buen día le va a cambiar el día. Sí, Sí. sí. Hay una película de Patch Adams, no sé si la la has he visto. Es muy buena. Es de un doctor que revolucionó la medicina con su forma de vivir. Y él en una escena empezaba a saludar a la gente. Le decía hola, buen día. Y mientras más lo hacía, la gente mejor respondía. O sea, él iba aprendiendo con la gente. Le decía hola, buen día. Y después sabía cómo gesticular mejor una sonrisa para que al siguiente saludo la persona le respondiera con más euforia, más alegría. Y nosotros también tenemos la oportunidad de hacer feliz a una persona con un simple saludo, como tú bien dices. Entonces, aquí nosotros tenemos el ejemplo vivo de cómo Jesús no tenía tiempos muertos. Él optimizaba el tiempo. Entonces nosotros también podríamos tener estos Mm, tiempos muertos donde lo podemos dedicar al Señor o lo podemos optimizar tratando de entregar el mensaje. Entonces ya tenemos el vivo sí, ejemplo de cómo utilizar el tiempo, que era Jesús. sí. Bueno, eso también nos habla de la planificación. Es muy importante planificar nuestro día. Eh, por ahí se dice que es una frase muy cliché, pero tiene algo de cierto, que dice, el que no planifica su día, planifica fallar. Y muchas veces nosotros perdemos mucho tiempo por no planificarnos bien, por no darle prioridad a las cosas que requieren prioridad, como en este caso es nuestra comunión con Dios, como puede ser nuestro trabajo, como pueden ser nuestro aseo propio, nuestro cuidado. Y claro, lo perdemos en redes sociales por no planificar bien el Sí, día. es muy común eso. Pero hablando de la planificación, dentro de lo que yo busqué encontré que nosotros dentro de nuestro organismo tenemos tiempos, ¿ya? Que se refiere a Ah, que mira. hay algo que se llama, aquí vamos a entrar en un punto que no nos compete, que es un tema ya más médico. Entonces, si hay alguien del lado de la salud que escuche esto, que no se enoje, ¿ya? Aquí hay Sí, por alguien que favor. trabaja en una oficina y un eléctrico hablando, Y alguien que no ¿ah? trabaja. Sí, un eléctrico que Un no eléctrico que no trabaja. Así trabaja que y alguien que trabaja en una oficina hablando sobre medicina. Así que si se nos está escapan complicada algo, la cosa. Así que disculpen, ya vamos a hablar muy general para no ofender a ningún profesional de la salud. sí, El reloj biológico, ¿ya? el ¿Qué reloj piensas cuando digo el biológico. reloj biológico? No es que tengamos en el hígado un cronómetro, Sí, cuando lo dicen se me ocurre eso siempre. Un reloj ahí de un reloj de tripas tripas. o venas. Es como, oh, el estómago quiere comida, es hora de almuerzo. Ahí cuando te decían qué hora Ah, es y te decían un cuarto para, cuarto para la vena. para las venas y un hueso cruzado, no me acuerdo Oh, cómo era. los chistes. Se nota que en la juventud no lo pasaba mejor. Sí, En la niñez, si nosotros somos jóvenes, en la niñez. Bueno, el sí. tiempo biológico Uy, da a entender de que dentro de nuestro cuerpo hay ciclos que el cuerpo cumple, ¿ya? O hay ciertos horarios que el cuerpo necesita algunas u otras actividades. En este caso nos vamos a referir a lo que claro. es el sueño, ¿ya? Hablando de la Mm, melatonina. ¿Qué es la melatonina? no sé, se me ocurre que es como una hormona, pero no sé. Bueno, lo vamos a googlear Tú dímelo. para no ofender a nadie. La melatonina es una hormona natural producida naturalmente por el organismo que posee como principal función regular el ciclo de circulación, haciendo que funcione correctamente, mejorando la calidad del sueño. ¿Ya? Ah, era una Sí, hormona. una hormona, así que le achuntaste. Bueno, entonces, esto es lo que nos ayuda a tener un buen dormir. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Yo estuve viendo Mm, algunos videitos y leyendo por ahí. Entonces voy a sacar detalles nomás, no me voy a ir mucho a lo científico. De que, por ejemplo, mm, la melatonina se produce entre las 9 de la noche y las 12 de la noche. ¿Ok? mm. ¿Qué otra cosa? Que entre más luz nosotros recibamos después de que se oscurece, menos melatonina vamos a producir. Porque el cuerpo aún piensa que es de día. Entonces igual es bueno que nosotros Mira. utilicemos o estos lentes que son con filtro azul, con filtro de luz azul,
o utilizar en nuestras pantallas nuestro filtro de medianoche. Casi la mayoría de los aparatos traen como un filtro que hace que se vea como un poco café la pantalla. No sé si el tuyo lo tiene. Sí, sí, el mío sí, Es lo bueno que tiene. lo ocupemos, El porque Down. después de que se oscurece recibir tanto luz de las pantallas, hace que nuestro cuerpo piense que todavía no es de noche y no produce la melatonina. Por ejemplo, Mira que sí. curioso. Mi computador se quedó tiene. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros sabemos que son 8 horas las de sueño las recomendadas. Pero igual no sirve de nada las 8 horas de sueño si uno no duerme durante las 9 hasta las 12. Tú te puedes ir a acostar a las 12 a dormir tus 8 horas, pero no produciste la suficiente melatonina para dormir bien, para descansar. Oh, Interesante, ¿no? no, y se nota así. Hace tiempo andaba muy cansado y claro, era porque estaba durmiendo mal. Y ahí me puse a investigar y claro, decía que era la Sí. melatonina, pero decían que se tomaba. Así que, Lo otro también es que tampoco se debe comer, por lo menos comer 3, como límite, así como 3 horas antes de dormir. De ahí para adelante ya no puedes comer. Sí, ahí sí que no estoy sí, o mal. sea, si te acuestas Yo a como las mucho 10 de hasta noche. a las 7 ya debes parar la ingesta. Pero, O sea que yo tendría que dormirme como a las 3 de la mañana. yo igual. Pero, ¿por qué voy a esto? ¿Por qué investigué esto? Porque un día mi tía, dentro de unos talleres que estuvo, me comentó que el día de nosotros comienza al revés. Por ejemplo, todos piensan que programarse bien o comenzar el día de la mejor manera, de una manera normal, porque nosotros sabemos que la mejor manera de comenzar el día junto al Señor se refiere al Ujú. desayuno, a levantarse temprano, incluso hacer ejercicio en las mañanas. Pero, en realidad, el día uno lo empieza a preparar la noche anterior, viendo estos temas de la melatonina. Claro, ¿Por qué? Porque si tú duermes mal, relacionado con la o melatonina. preparas mal, o duermes, por ejemplo, como salí aquí, tú duermes después de las 12 de la noche, comiste, no sé, hace una hora, y no duermes 8 horas continuas, al otro día, ¿cómo te vas a levantar? O si es que te levantas. Súper cansado. Sí, o te quedas dormido. Bueno, volviendo al tema, de que nuestro día comienza al revés. Por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer ahora, igual nosotros estamos un poco pasados, faltan para las 11 y estamos grabando esto. Y eso no Eso no salga. salga, no, ya lo voy a cortar. Ay, no, dale nomás. Déjalo, productor. Bueno, dentro de lo que se refiere a esto de preparar el día, tenemos que prepararlo la noche anterior. Y eso igual me gustó el hecho Sí, de que si nosotros lo vamos a Génesis, vayamos vayamos a Génesis. a Génesis 1, ¿nos puedes ayudar leyendo del 1 al 4? Génesis 1 del 1 al Exactamente. 4. Dice exactamente así. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana Sí, del primer era, día. era hasta el 5, me había equivocado un poquito. Sí, era hasta el Sí, 5, muchas gracias. lo noté sobre la Pero marcha. bueno, nosotros ya sabemos que aquí lo que dijo fue la tarde y la mañana del primer día. Y la Aquí nos mañana. da a entender de que el primer día comenzó en la tarde. Sí, Curioso, curioso. ¿ah? Y nuestro reloj biológico, como dice, funciona de esa Sí, pues, forma. nuestro reloj biológico, bueno, dentro de muchas cosas que tiene el organismo, en la noche anterior prepara cómo vas a amanecer el día siguiente. No es como tú amaneces el día siguiente Mm, para afrontar el día. exacto, es como nos dormimos para afrontar el siguiente día. Exactamente, cómo dormimos. Entonces, aquí se ve al revés. Y nosotros, dentro de la religión adventista, nosotros lo vemos de la siguiente manera. Por ejemplo, el viernes para nosotros es el día de preparación. Se oscurece el día viernes y ya es sábado. Mm, Porque ya nuestro cuerpo ya exacto. está tomándolo como un sábado. ¿No es cierto? Pero es curioso porque nos pasa solamente, o por lo menos a mí, y creo que hablo por muchos, nos pasa el sábado, el viernes Sí. nomás.
Generalmente el resto de los días, bueno, yo sé que tú te vas a dormir con las gallinas, pero el resto de las personas no tanto. Yo personalmente no lo hago. Y es importante, porque nuestro reloj biológico, como bien dice, nos está diciendo eso. Y no solamente eso, el Señor nos lo dijo antes. Antes de que nosotros supiéramos que teníamos un reloj biológico, Él ya nos estaba diciendo prepárense desde el día anterior, Exactamente. como yo preparé el mundo. Entonces ya con esto hemos como terminado. Yo creo que hemos visto igual varias aristas sobre el tiempo. Sí, y es un tema Sí, que da para más que mucho. agregar. Esta podría ser la Yo parte creo que 1. nos queda como una parte 2 porque hablamos del tiempo igual de manera generalizada, de cómo se ve en la Biblia. Pero yo creo que igual hay un punto que deberíamos ver de cómo optimizar el tiempo. ¿Cómo específicamente? Sí, no, Yo no nos faltó esa sí. parte y si la quieren, pídanlo ahí al correo que les va a decir Bueno, ahí Bastián. vamos a dejar un correíto. Hola, les habla Bastián del futuro. El correo es crónicasespirituales@gmail.com para que nos puedan dejar algún mensaje o alguna sugerencia. De esta manera estamos terminando este primer capítulo. Nada más que decir que lo que ya dijimos sobre el tiempo, nosotros investigamos, buscamos algunas cosas interesantes, pero es un punto más o menos grande. Pero lo tratamos de llevar a lo que nosotros vemos casi siempre en nuestra vida cotidiana. Sí, estuvo bastante entretenido. Me divertí harto hablando acerca del tiempo. Se me pasó volando. Es raro hablar sobre el tiempo, porque como uno... Sí, porque uno no sabe cómo Sí, referirse a lo que está hablando. exactamente. No sé si algunas palabras de cierre. No, que tengan bonitos días y, y gracias por escuchar. Gracias por invertir su Eso, tiempo en nosotros, dado que el tiempo es eso, algo... sí. Lo están invirtiendo. Sí. Y regalar tiempo y regalar tiempo es regalarse a sí mismo. Así que nos están regalando una parte de ustedes. Porque ya hemos visto hoy día que el tiempo es un don del Señor. Amén. Así que nada más que Así decir. que Nos despedimos desde Cañete. Yo me despido. Que tengan una buena semana. yo me despido desde Los Álamos y también que tengan una buena semana. Y hasta la próxima. Bye. Desde Lima, Dani. Chaito, chaito.